Para explicar cómo se combinan dos elementos no metálicos, trabajaremos con una molécula muy sencilla, la molécula de hidrógeno gas, que, como verás, está compuesta simplemente por dos átomos de hidrógeno. Te recuerdo que cada átomo de hidrógeno tiene una estructura muy sencilla. Cada átomo de hidrógeno tiene un protón en el núcleo, mostrado allí con la simbología P+, en azul, en el centro, y tiene un electrón en la envoltura, mostrado allí en ese esquema en rojo. Cuando se forma la molécula de hidrógeno, se unen dos átomos de hidrógeno. ¿Y por qué se unen? Porque ambos átomos quieren adquirir una configuración electrónica similar a la del gas noble helio. El helio está en el grupo 8A. Tiene un número atómico 2. Esto significa que tiene dos electrones en su envoltura, en su capa de valencia. Es a esa estructura a la que quieren llegar estos dos átomos de hidrógeno. Pero ¿cómo pueden lograrlo? ¿Servirá la transferencia de electrones desde un átomo a otro? Podemos ver fácilmente que no, que ese mecanismo no sirve. Porque sí, un átomo quedaría con dos electrones en la capa de valencia, pero otro quedaría absolutamente desprovisto de electrones. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Podemos verlo en el esquema que está bajo la línea verde. Los átomos de hidrógeno deciden compartir sus electrones. Como puedes ver, hay dos electrones que se encuentran entre los núcleos del hidrógeno. Esos dos electrones ya no pertenecen a uno o a otro átomo de hidrógeno, pertenecen a ambos. Y este hecho de compartir los electrones es lo que va a mantener a los átomos unidos. Decimos entonces que se ha formado un enlace covalente. Repito, un enlace covalente. ¿De qué manera más sencilla podemos representarlo? Usando los símbolos de Lewis. Allí los tienes. El símbolo del elemento H y con un punto rojo representado su electrón de valencia. Esos electrones son los que se están compartiendo entre los átomos. Y los unimos con una línea para remarcar este hecho. Podemos simplificar la notación del enlace dibujando entre los símbolos del hidrógeno simplemente un guión, una pequeña línea. Esa pequeña línea representa el par de electrones que está siendo compartido. Veamos ahora otro caso. ¿Cómo se unen entre sí los átomos de cloro para formar la molécula de cloro gaseoso? Revisa tu tabla periódica, recuerda que debes tenerla en cada una de estas clases. El cloro está en el grupo 7A de la tabla periódica. Tiene un número atómico 17. Está a un paso de parecerse al gas noble argón. Si el cloro pudiera tener un electrón más, completaría su capa de valencia y tendría una configuración electrónica estable. ¿Cómo pueden lograr esto? Dos átomos de cloro uniéndose entre sí. Puedes ver que el átomo de cloro tiene 7 electrones de valencia. Cada átomo de cloro tiene 7 electrones de valencia, que son los que hemos representado en la primera línea con puntos y cruces. Ahora, cuando estos átomos se unen entre sí,
no nos sirve nuevamente el mecanismo de transferencia, que un átomo de cloro le entrega al otro un electrón. Porque sí, uno de ellos quedaría con configuración completa, pero el otro quedaría con un déficit de electrones. Entonces, la solución, nuevamente, como en el caso del hidrógeno, es compartir electrones. Y esto es lo que ustedes pueden ver representado en la segunda línea. Allí tenemos los dos átomos de cloro compartiendo un par de electrones. Ese par de electrones, no ni de uno ni del otro, es de ambos. Por eso es que hemos encerrado en un círculo azul los electrones que tiene cada uno de los átomos de cloro. Cada átomo de cloro, ustedes pueden observar, tiene 8 electrones en su envoltura. De esos 8, 2 se están compartiendo. Y gracias a esta compartición es que los átomos se unen entre sí. Podemos simplificar la notación usando simplemente rayas, guiones, como en la tercera línea. Tenemos aquí que cada una de estas rayas en color rojo está representando un par de electrones. Puedes ver aquí que este átomo de cloro tiene 2, 4, 6, 8 electrones en su capa de valencia y el otro átomo de cloro tiene 2, 4, 6 y 8 electrones en su capa de valencia. Lo hemos logrado. Cada átomo de cloro en la molécula tiene una configuración tipo gas noble. El oxígeno es otro caso. Es otro caso de una sustancia covalente, porque en el oxígeno gaseoso se están uniendo dos átomos no metálicos. ¿Y cómo consiguen estos dos átomos alcanzar una estructura electrónica tipo gas noble? Veamos. Tú puedes observar debajo de la fórmula del oxígeno que cada átomo de oxígeno tiene 6 electrones de valencia. ¿Cómo sabemos esto? Porque el oxígeno está en el grupo 6A de la tabla periódica. ¿Y de qué manera estos dos átomos de oxígeno con 6 electrones de valencia cada uno pueden llegar a tener 8 electrones en su capa de valencia? Sí, el oxígeno se quiere parecer al gas noble neón. Y bueno, puedes ver que el mecanismo es compartir electrones, pero esta vez no vamos a compartir un par, sino que dos pares. En total, 4 electrones son los que van a compartir estos dos átomos. De esa manera, cada átomo de oxígeno alcanza su octeto. Y esto lo puedes ver en esta estructura simplificada, en la que hemos representado los electrones con rayas. Cada raya, te recuerdo, representa un par. Y entonces tenemos que el átomo de oxígeno a tu derecha tiene 2, 4, 6, 8 electrones. Y el átomo de oxígeno a tu izquierda, 2, 4, 6, también 8 electrones. En este caso, hablamos de un enlace covalente múltiple, específicamente de un enlace covalente doble. El nitrógeno es otra sustancia de gran importancia, puesto que es el componente más abundante de la mezcla gaseosa-aire. Como en el nitrógeno gaseoso los átomos se unen entre sí para alcanzar la configuración electrónica tipo gas noble? Bueno, veamos que en la segunda línea los átomos de nitrógeno tienen 5 electrones de valencia. Sabemos esto porque el nitrógeno está en el grupo 5A de la tabla periódica. Cada átomo aporta estos electrones de valencia para que en el conjunto logren alcanzar la estabilidad química. Pueden lograr cada uno de ellos tener 8 electrones en la capa de valencia si comparten un total
de 6 electrones, esto es, de 3 pares electrónicos. Así, tú puedes ver en la tercera línea que cada átomo de nitrógeno cumple con el octeto. En este esquema más simplificado, en el que representamos los pares electrónicos con guiones, lo puedes ver quizás con mayor claridad. El átomo de nitrógeno a tu derecha tiene 2, 4, 6, 8 electrones en su capa de valencia. Y el otro átomo de nitrógeno tiene 2, 4, 6, 8 electrones en su capa de valencia. De esos 8 electrones, 6 están siendo compartidos. Por supuesto, este también es un caso de enlace covalente múltiple. Específicamente, este es un enlace covalente triple. Te estarás preguntando, o estarás pensando quizás, que existe otro enlace covalente múltiple, en el que se comparten 4 pares de electrones. Bueno, sí, es legítimo que lo pensaras, pero en realidad eso no ocurre, eso no se da en la naturaleza. La máxima multiplicidad de un enlace covalente es 3, y la observamos en la molécula de nitrógeno. Veamos ahora de qué manera se unen los átomos entre sí en otras sustancias. Por ejemplo, el agua, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Te cuento que el átomo de oxígeno se ubica en el centro y unidos a él encontramos los átomos de hidrógeno. El átomo de oxígeno tiene 6 electrones de valencia, están representados aquí con cruces, y cada átomo de hidrógeno tiene 1 electrón de valencia. Entonces, aquí tú puedes ver que compartiendo electrones, formando enlaces simples oxígeno-hidrógeno, el oxígeno cumplirá con la regla del octeto y el hidrógeno cumplirá con la regla del dueto. Una representación más simplificada es la que tenemos en esta tercera línea. Enfatizamos que el hidrógeno ya tiene una estructura de gas noble, puesto que tiene 2 electrones de valencia, igual que el helio. Y el oxígeno va a tener una configuración de tipo gas noble, específicamente va a tener la configuración del gas noble neón. Veamos otra sustancia. Tenemos el tricloruro de fósforo. El fósforo está en el grupo 5A de la tabla periódica y el cloro en el grupo 7A. Por lo tanto, el fósforo tiene 5 electrones de valencia que están representados aquí con cruces y el cloro tendrá 7 electrones de valencia que hemos representado con puntos. Puedes ver aquí que compartiendo electrones entre el fósforo y el cloro, podremos lograr que cada elemento cumpla con el octeto. Si cumple con el octeto, entonces tiene una configuración tipo gas noble. Y este es justamente el objetivo de que los átomos se unieran entre sí. Tenemos aquí una representación simplificada de la molécula. Te propongo el caso tetrafluoruro de carbono para que tú nos indiques, para que tú resuelvas mediante qué mecanismo el átomo de carbono se va a unir a los átomos de flúor. Como en los otros casos, el carbono es el átomo central y el carbono está unido a 4 átomos de flúor. Dinos tú, resuelve tú, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál será la molécula? ¿Cuál será, en definitiva, la distribución electrónica?